Estamos en el curso de Geografía e Historia de Guatemala y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 2. Recuerden que estuvimos hablando en la clase anterior del contexto histórico del conflicto armado interno en Guatemala, conocido también como los 36 años de la Guerra Fría o los 36 años del silencio. Entonces, este periodo inicia en el año 1957 con la muerte del presidente Carlos Castillo Armas. Vimos unos videos, la clase anterior, vimos estos videos de que parte de la biografía de Carlos Castillo Armas, quién fue, qué hizo, qué aportó durante su periodo de gobierno, ¿verdad? Y cómo se le consideró la estima que le tenían algunos, como también pues algunos otros que no lo veían como un buen mandatario, ¿verdad? Entonces se da el asesinato en el año 1957. Esto empieza como a generar las molestias, empieza a abrir paso a lo que vendría a ser el conflicto armado interno en Guatemala. Acá tenemos un listado de presidentes que estuvieron durante la época del conflicto armado interno y mencionamos algunos de ellos, los más sobresalientes, ¿verdad? Y en el año pues 1996 se da la firma de los acuerdos de paz. Luego aquí tenemos algunos puntos que se dieron durante el conflicto armado interno. El primero de ellos, pues recuerde que anteriormente la sociedad guatemalteca siempre ha sido muy marginada, el racismo, la discriminación, la violencia, el abuso a la autoridad, la población indígena que ha sido la más afectada en diferentes situaciones y escenarios que se han vivido en la historia de nuestro país. Y pues una vez más, pues se ve el daño, ¿verdad? Que surgió, lo que ocasionó también el conflicto armado interno, ¿verdad? Guerra, muertes, abuso de niños, menores de edad, las mujeres, según la historia, pues yo le explicaba algo a usted, ¿verdad? Y recuerde que les decía, si la historia se da a conocer a través del poder, es decir, a través de un político, de un gobernante, pues van a haber ciertos puntos que van a estar a favor de ellos, ¿verdad? Pero si hablamos de que la historia sea narrada por la población indígena, por el área marginada y afectada, definitivamente el panorama y el escenario va a cambiar, ¿verdad? Entonces todo depende de los distintos puntos de vista. Aquí tenemos algunos puntos esenciales como algunas organizaciones que se fueron creando durante el conflicto armado interno. Se cree, y según la historia, pues que muchas personas emigraron, muchos se escondieron en las montañas, muchos huyeron a otros países cercanos y pidieron allí apoyo y exilio, ya que en Guatemala la guerra no cesaba. Los niños a partir de los 11 años se los llevaban para que prestaran o fueran parte de la guerrilla o que fueran parte del ejército. Entonces, y si no querían estar de ninguno de los dos bandos, pues se decía que era su contrario, ¿verdad? Entonces, todos estos escenarios tuvieron que vivir. Obviamente, el gobierno se interesó por resolver esta problemática y desatendió muchas situaciones, dentro de ellas, pues, que se da la pérdida del territorio de Belice. Guatemala pierde el territorio de Belice, que era uno de los departamentos de Guatemala, y pasa a ser un país, ¿verdad? Belice se declara como un país libre e independiente y es a causa pues del poco interés que tuvieron las autoridades. Más era el afán por apoyar a los inversionistas extranjeros, por no dañar los intereses económicos de los altos mandos y desatender una realidad social, ¿verdad? Durante este periodo del año 1960 al 96, no solo la guerra fue la que afectó a la población, sino también desastres naturales vinieron a afectar como lo fueron los terremotos, ¿verdad? Entonces, el número de mortandad excedió. Según la historia, y pues si usted habla con una persona de avanzada edad, pues le va a narrar cómo se dio la situación, ¿verdad? Qué escenarios se vivieron, en qué afectó. Recuerdo en una narración, pues decían que cuando se dio lo que fue el conflicto armado interno, en las áreas rurales, a las personas que estaban en contra del ejército, se creía que eran los guerrilleros, los atrapaban, los colocaban en paredones y ahí mismo los asesinaban. De hecho, muchos restos, muchas personas fueron encontradas muertas, mujeres con bebés, y pues se vieron todos esos escenarios, ¿verdad? Sumémosle a ello, como les digo, el desastre de los terremotos que también vino a
prácticamente a saturar y con ello socavar a la población guatemalteca. Fueron diferentes escenarios que se dieron. Sin embargo, no solo Guatemala vivió un conflicto armado, sino también los países centroamericanos también lo vivieron, solo que estos pues, lograron resolver a tiempo esas problemáticas y diferencias sociales. En el caso de Guatemala, pues tuvo que haber intervención por parte de otros países, pues porque ya querían que en Guatemala hubiera paz. Se inician los acuerdos, se inicia la firma, no los acuerdos, la firma de algunos acuerdos y tratados como lo fue el acuerdo de Esquipulas 1 y 2 y el acuerdo de Oslo firmado en Noruega, que estos buscaban la paz en Guatemala. Entonces, ese es el contexto del conflicto armado interno, parte del escenario que se vio y que se dio durante esta época, ¿verdad? Entonces, para ello, pues de igual manera vamos a ver estos videos el día de hoy que nos hablan respecto al conflicto armado interno, qué fue, cómo se vivió y cómo se desarrolló ese proceso de guerra en nuestro país. Recuerde que la segunda parte ya no la grabamos. Para ello, para quienes van a ver la clase grabada, los invito a que ingresen a estos tres links y en cada uno de ellos pues van a encontrar historia de lo que fue el conflicto armado interno en Guatemala.